Muchas gracias, su señoría. Solicito de su autorización para desplazarme en sala. La tiene, licenciado. Honorable señora jueza que preside esta audiencia, secretaria que la asiste, tribunal calificador, abogados de la defensa, colegas que junto a mí ejercen la acción penal y público en general, para todos muy buenos días. Para efectos de acreditación, mi nombre es Alison Rocío Perlera Marroquín, actuando en calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República. A continuación, voy a proceder a realizar el interrogatorio directo. Testigo, a continuación le voy a realizar una serie de preguntas a las cuales le solicito que me conteste de una manera clara, concisa y breve. Y si en algún momento no me doy a entender, le solicito que me lo haga saber para yo reformularle la pregunta. ¿Me ha entendido, señor testigo? Le he entendido, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Óscar Alirio Serpas. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 30 de noviembre de 1980. ¿Cuántos años tiene usted? 37 años. ¿Cuál es su estado familiar? Casado. ¿Cuál es su domicilio? Ciudad Delta. ¿Cuál es su lugar de residencia? Yo resido en Colonia Las Lomas, Block C, casa número 177 en Ciudad Delta. ¿A qué se dedica usted, señor Serpas? Soy empleado ¿De dónde es empleado? de la Policía Nacional Civil. ¿Desde hace cuánto tiempo trabaja en este lugar? Aproximadamente 10 años. ¿Dónde se encuentra destacado? Me encuentro destacado en la División Antinarcóticos. ¿Desde hace cuánto tiempo se encuentra destacado en ese lugar? Aproximadamente un año. ¿Cuál es su cargo en dicha división? Soy agente investigador. ¿Qué es lo que investiga usted? Delitos relativos a las drogas. ¿Cómo ha sido su comportamiento desde el momento en que ingresó a la Policía Nacional Civil? Pues muy bien, porque hasta la fecha no se ha abierto un expediente disciplinario en mi contra. ¿A qué se refiere cuando dice expediente disciplinario? Bueno, que no he sido señalado por algún tipo de procedimiento en ninguno de los casos desarrollados. ¿Por qué se encuentra esta mañana en esta sala de audiencias? He venido a declarar ¿Sobre qué ha venido a declarar? sobre mi participación en la investigación de un delito relativo a las drogas, ¿A qué delito se refiere? a tráfico ilícito de drogas, ¿Cómo dio inicio a esta investigación? mediante una llamada telefónica ¿En qué fecha recibió esta llamada? en fecha 21 de julio de este año, ¿A qué hora aproximada recibió esta llamada? entre las 16:40 y 17 horas. ¿Quién le llamó? La empleada de una oficina, ¿A qué empleada se refiere? a la señorita Bianca Yesenia Ruiz Gutiérrez, ¿De dónde es empleada la señorita Yesenia? de la empresa Ruiz Express. ¿A qué se dedica la empresa Ruiz Express? Lleva y trae mercaderías hacia los Estados Unidos. ¿Cómo dio inicio a esta investigación? Bueno, por la llamada de la señora empleada que recibió las encomiendas, ¿Cuál fue el contenido de la llamada? que habían encontrado 2 paquetes de encomiendas que contenían droga ¿En qué lugar habrían encontrado esos paquetes de encomienda? en la agencia central de Ruiz Express, ¿Qué día llegó usted a esa empresa? un día 22 de julio también de este año, ¿A qué hora aproximada llegó a esa empresa? 14:50 horas aproximadamente. Descríbanos cómo es la parte exterior de esa empresa. Bueno, la empresa se encuentra ubicada en una zona muy transitada, pública, comercial. En su frente tiene una sucursal de una agencia Telecom y se encuentra contiguo al centro comercial Gigante. Descríbanos cómo es la parte interior de esa oficina. Bueno, la oficina está en una construcción antigua, sistema mixto. En su interior tiene unos 9-10 metros de longitud por unos 5 metros aproximadamente también de ancho y su piso es de cemento. ¿Cuál fue su participación a la hora de investigar este delito? Bueno, yo era el encargado de la comisión de la investigación. Objeción, su señoría, el testigo está siendo responsivo, puesto que está contestando una pregunta distinta, una respuesta distinta a la pregunta de la señora abogado. Parece que se encuentra en el contexto aún de la pregunta, no al lugar por el momento. Continúe. Bueno, como mencionaba, fui el jefe de la investigación, formé parte de la comisión y estuve en el momento de la captura del imputado. ¿Quiénes conformaban esa comisión? Un inspector, un cabo, un perito en drogas, un fiscal y mi persona. ¿Cuál era el nombre del inspector? El inspector se llama Roberto Ulloa. ¿Cuál es el nombre del cabo? César Elías Santana. ¿Cuál era el nombre del técnico en identificación de drogas? Kevin Monroy Bracamonte. ¿Cuál era el nombre del fiscal?
El fiscal, su nombre es Matías Jiménez. Habiéndose hecho presente la comisión a las oficinas centrales de Ruiz Express, ¿cuál fue el procedimiento que siguieron para iniciar con la investigación? Inicialmente nos presentamos, nos identificamos, preguntamos por las cajas que habían sido denunciadas, las cuales fueron puestas a nuestra disposición. ¿Quién puso a su disposición esas cajas? La señora que recibió las encomiendas, ¿Cuál es el nombre de esta señora? Bianca Yesenia Ruiz Gutiérrez. ¿En qué fecha habría recibido la señorita Bianca las encomiendas? Bueno, ella manifestó que había recibido las encomiendas en fecha 21 de julio de este año. ¿A qué hora aproximada habría recibido las encomiendas la señorita Yesenia? Según lo expresado, aproximadamente a las 16:30 horas. ¿Cuántas encomiendas puso a su disposición? 2. Descríbanos cómo era la primera encomienda. Bueno, una caja rectangular, tamaño mediano, parecía una caja de zapatos. Tenía un texto, a su vez el nombre de un remitente y de un destinatario. ¿En qué consistía el texto que tenía la primera caja? 6 dulces de atado. ¿Cuál era el nombre del remitente que tenía la primera caja? El nombre del remitente era la señorita Sandra Fuentes. ¿Cuál era el nombre del destinatario que tenía la primera caja? Pedro Pablo Fuentes, entre paréntesis, Conérico. Descríbanos cómo era la segunda caja. La segunda caja también era de forma rectangular, de un tamaño mediano, tenía una leyenda, unas letras impresas en la parte superior, scotch transparente, y también tenía un remitente y un destinatario. ¿En qué consistía el texto impreso que tenía esta caja? Bueno, decía pastelería, la cocina de mi abuela. ¿Cuál era el nombre del remitente que poseía la segunda caja? El remitente siempre es Sandra Yesenia Fuentes. ¿Cuál era el nombre del destinatario que poseía la segunda caja? También siempre iba orientado al señor Pedro Pablo Fuentes, entre paréntesis, Conérico. Una vez las cajas ustedes la tuvieron a su disposición, ¿cuál fue el procedimiento que se siguió? Bueno, el técnico en drogas tomó la caja que parecía zapatos, la abrió, en su contenido encontró 6 dulces de atado y al interior de los dulces de atado 2 bolsas que contenían polvo blanco. ¿Cuántas porciones de polvo blanco encontró en la caja que parecía ser de zapatos? 2 por cada dulce de atado, en total 12 en la caja. ¿Cómo procedió el técnico en identificación de drogas al ver el polvo blanco? Bueno, procedió a realizar las pruebas respectivas para verificar de qué se trataba y cuál era el peso. ¿Cuál fue el resultado de esas pruebas? Todas las porciones que se encontraron en esa caja dieron positivo a cocaína clorhidrato. ¿Cuánto pesaba cada porción de cocaína que poseía la caja que parecía ser de zapatos? 2.5 gramos cada porción. ¿En cuánto estaba valorada cada porción de cocaína? Bueno, el valor se resultó de $60 cada porción. La caja que tenía el texto que decía pastelería, la cocina de mi abuela, ¿qué era lo que contenía? Tenía una variedad de pan, pero en su fondo había una torta sospechosa. ¿Por qué le pareció que la torta era sospechosa? Porque realmente el peso de la torta era mayor que el que parecía tener un pan. Habiendo ante esta irregularidad, ¿cuál fue el procedimiento que realizó el técnico en drogas? Procedió también a verificar el contenido de la torta, la abrió y en su interior también encontró 2 porciones que tenían polvo blanco. Ante el hallazgo de estas 2 porciones de polvo blanco, ¿qué hizo el técnico en drogas? También realizó la verificación respectiva para ver de qué se trataba. ¿Cuál fue el resultado de esa verificación? Dieron positiva ambas a cocaína clorhidrato. ¿Cuánto pesaba cada porción de cocaína? Esas porciones pesaban 20 gramos cada una. ¿En cuánto estaba valorada cada porción de cocaína? Pues $460 cada porción. Luego de haber examinado lo que contenía el polvo, ¿a qué hora terminó esta diligencia? Aproximadamente a las 23 horas, cuando recibí una orden vía telefónica. ¿En qué consistió dicha orden telefónica? En que se me nombraba agente encubierto. ¿Por qué lo nombrarían a usted agente encubierto? Para que le diera seguimiento al caso, ya que habíamos desarrollado y encontrado cocaína en las encomiendas. ¿Cuál sería su rol como agente encubierto? Hacerme pasar como empleado de la empresa. ¿Cómo lograría hacerse pasar por empleado de la empresa? Permaneciendo en el lugar con ayuda de la empleada que recibió las encomiendas. ¿Cuál fue la ayuda que le brindó esta empleada?
Bueno, ella me llamó y me llamó cuando llegarían a recoger las encomiendas y me dio el nombre de una persona que llegaría. ¿Cuál era el nombre de la persona que llegaría a recoger las encomiendas? Carlos Leopoldo. ¿En qué fecha llegaría esta persona a recoger las encomiendas? Según manifestó, un 26 de julio también. ¿A qué hora aproximada llegarían a recoger las encomiendas? Bueno, llegaron a las 16:50 horas. ¿Quién se presentó a recoger las encomiendas? Un joven, Descríbanos cómo era ese joven. era un joven delgado, moreno, quizás de unos 25 años aproximadamente. ¿Cómo andaba vestido ese joven? Andaba con un short negro y una camisa parecida a gris. Señor Ruano, Señor Serpas, ¿cómo reaccionó usted al ver que el joven se presentó a retirar las encomiendas? Objeción, su señoría, la pregunta es valorativa. Por el contexto de la pregunta, voy a declarar al lugar la objeción. Reformule. ¿Qué hizo usted cuando se presentó este joven a retirar las encomiendas? Bueno, le entregué los paquetes. ¿Qué hizo el joven al ver que usted le entregó los paquetes? Los tomó y caminó hacia afuera de la agencia. Al ver que el joven caminó hacia afuera de la agencia, ¿qué hizo usted? Le hice una señal a unos agentes que estaban en apoyo a la operación. ¿A qué agente se refiere? Al agente Tito Zelaya y al agente Ulloa. ¿Cuáles eran las funciones de estos dos agentes? Bueno, era básicamente evitar que escapara el imputado, detenerlo y lo registramos también. ¿Cuál fue el resultado de ese registro? Le decomisamos las encomiendas y al registrarles se encontró un papel que contenía 2 nombres. ¿Qué hicieron ante el registro de las encomiendas? Bueno, llamamos a un perito experto en drogas para que verificara el contenido de las encomiendas. ¿Cuál fue el resultado de esa verificación? Dieron positivo a cocaína clorhidrato. A preguntas anteriores usted manifestó que habían detenido al sujeto que llevaba las encomiendas, se las habían decomisado y le habían encontrado un papel que contenía 2 nombres. ¿Cuál era el primer nombre que contenía ese papel? Tenía como remitente Sandra Yesenia Fuentes. ¿Cuál era el segundo nombre que estaba en ese papel? Era el del señor Pedro Pablo Fuentes, que tenía como destino Estados Unidos. ¿A quién detuvieron ese día, señor Serpas? Al señor Carlos Leopoldo Rodríguez. ¿Por qué lo detuvieron? Porque él fue la persona que llegó a la agencia a retirar las encomiendas que tenían droga y que iban a ser transportadas a los Estados Unidos. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Bien. Es el turno de los abogados de defensa para que dirijan el contrainterrogatorio si así lo estimaran pertinente. Su señoría, solicito su venia para desplazarme en sala. La tiene. Gracias.